Listo, entonces el entrenamiento de hoy, redes de mercadeo. Todos listos, todos listos, todos listos. Todos con agenda y lapicero, todos con... Listo, todos con agenda y lapicero, ¿ok? Ahora vamos a intentar activar la cámara. Listo, ahora sí. Incluso voy a ponerle como anfitrión este usuario. Ahora un momento, sí necesito ponerle como anfitrión un usuario para que puedan ver la cámara ustedes. Y yo va a ser anfitrión. Listo, ya tenemos. Listo, entonces, ahora sí, ya tengo las cámaras activas. Perfecto. Listo, equipo, entonces, la capacitación se trata sobre educación financiera, se trata todo sobre libros de Padre Rico, Padre Pobre, audiolibros que yo estaba escuchando, y se trata más o menos sobre educación financiera. Así que quiero que el día de hoy aprendan algo muy importante, ¿okay? Que ustedes normalmente de repente no están acostumbrados a escuchar, y tampoco yo sé que digamos en la escuela tradicional no nos enseñan esto, pero es importante que ustedes aprendan, porque de esa forma ustedes van a aprender a administrar mejor el dinero, ¿ok? Van a aprender a administrar mejor el dinero. Entonces, a ver, por acá tenemos una parte de editar, no, perdón, acá está. Listo, a ver si podemos rayar ahora. Sí, ya podemos rayar esto. Perfecto, un momento. Que todavía no... A ver, necesito... Listo. A ver, listo, perfecto. Ahora sí. Arrancamos. Entonces vamos con el siguiente. Listo, miren. Entonces, lo que normalmente nosotros tenemos hoy por hoy, según el libro de Robert Kiyosaki, según el Padre Rico, Padre Pobre, es que todos nosotros tenemos ingresos, ¿ok? Por ejemplo, si yo soy un empleado, tengo ingresos. Pero ¿qué es lo normalmente que nosotros hacemos? Un empleado, lo normal, lo que hace es tener gastos. Es lo que hacemos normalmente nosotros. Nosotros podemos tener mucha educación, pero hay algo que les voy a ir enseñando el día de hoy. A ver. Listo, entonces todos nosotros tenemos ingreso, que son gastos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles son esos gastos? Nosotros tenemos dos cosas. Tenemos obligaciones. En estos gastos tenemos obligaciones, como por ejemplo, ya sea para alquileres, ya sea pasajes, etcétera. Pero tenemos gastos. Esas obligaciones que nosotros tenemos que pagar mensual, ya sea tus estudios, esos son gastos. Pero si tenemos que reventar estas 500 personas en el Zoom, exacto, tenemos más de 374 personas que estamos en este momento enseñando. Listo, entonces les voy comentando. Un empleado que tiene un ingreso, pero tiene un ingreso que se llama lineal, porque él trabaje, así sea horas extra, vaya más temprano y salga más tarde, igual va a tener el mismo ingreso. Un empleado tiene un ingreso lineal y tiene gastos, pero esos gastos normalmente son por obligaciones. Y esos gastos muchas veces son porque tienen pasivos, ¿ok? Entonces, estos pasivos que tienen, regresa a lo mismo, se convierten en gastos. ¿Por qué? ¿Cuál es un pasivo? Normalmente un pasivo siempre va a ser una casa. La casa es un pasivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar obligaciones. Y esas obligaciones son luz, agua, etcétera. Entonces, ¿pero qué sería si yo tengo lo mismo? Que acá sería, por ejemplo, también sería una casa, pero esta casa yo lo arriendo, yo pongo para alquiler, se convierte en un activo. Entonces, este activo se convierte en un ingreso. Y al hacer eso, yo ya no soy un empleado. Al yo tener un activo, yo me convierto en un emprendedor, o bueno, en un empresario, ¿no? En un empresario. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Miren, un activo me convierte a mí en tener ingresos exponenciales, ¿ok? Exponenciales. Una casa, un activo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un departamento que también lo alquilo, yo necesito estar presente en ese departamento para que me genere ingresos. Entonces, yo estoy comenzando a tener ingresos. Entonces, los activos son cualquier actividad
que está funcionando sin que yo esté presente, sin que yo vaya, abra la puerta y cierre la puerta del negocio, ¿ok? Que a mí me produce dinero, me produce ingresos. Entonces, en los activos y pasivos, los pasivos son toda obligación que yo tengo, todas las obligaciones que yo tengo en casa, que tengo que pagar como luz, agua, no sé, de repente yo estoy estudiando, etcétera, taxi, toda obligación que yo tengo que tener en casa se convierte en un gasto y obviamente el dinero sale y ahí es donde yo me voy haciendo una persona pobre, ¿ok? Entonces, hay algo que yo les voy a definir ahora y es lo siguiente. De un momento necesito borrar todo esto. Y es lo siguiente, necesito que aprendan lo siguiente y ustedes van escribiendo, ¿ok? Yo voy haciendo esto y ustedes van escribiendo. Listo, miren, es muy sencillo. Nosotros nos diferenciamos por tener actividades totalmente diferentes entre una persona rica y entre una persona pobre. ¿Qué es lo que hace una persona, digamos, una persona pobre? Lo voy a poner acá, ¿ok? Una persona pobre hace lo siguiente. Trabaja, consume, apunten, ¿ok? Apunten. Todos están aprendiendo, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, una persona pobre trabaja, consume. Significa consumir es, por ejemplo, irse a la tienda y comprarse ropa, porque ustedes de repente conocen un montón de amigos que tienen un sueldo de 2,000 soles, pero ellos tienen un iPhone que está a 6,000 soles y que están pagándole al banco incluso y que se financiaron con el banco o una tarjeta de crédito incluso y se endeudaron por tener un iPhone. Esas son las personas que tienen un empleo y se endeudan por tener un iPhone. Entonces, esto se convierte en un consumo. De este consumo es un pasivo. Y al tener ese pasivo, ¿ok? Al tener ese pasivo, yo me convierto en una persona que tiene deudas y como yo tengo deudas, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que trabajar más. Entonces, más trabajo. Ahí es donde ya comienza a haber personas que están buscando, como lo dicen en Perú, le dicen cachuelo, ¿verdad? Le dicen otra segunda fuente de ingreso. Estar buscando el segundo ingreso, pero también es un empleo. Entonces, al tener yo más trabajo, ¿ok? Yo me convierto en un esclavo. Me convierto en un esclavo. Esto se llama esclavitud laboral. Y por eso es que tú ves personas que van 30, 40 años trabajando en lo mismo, y no están celebrando nada, porque esto son las actividades que ellos desarrollan. Entonces, sigan. Una persona pobre, ¿qué hace? Trabaja, consume, ese consumo, esas obligaciones son pasivos, que no le generan más dinero, y como empiezan a tener deudas porque se financian con el banco, con tarjetas de crédito para comprarse ropa, con ingresos que ellos no tienen porque gastan más de lo que ganan. Acuérdense eso, gastan más de lo que ganan y obviamente ellos tienen que trabajar cada vez más fuerte, y eso es más trabajo, se convierten en esclavos por muchas décadas. Listo, entonces, ¿qué hace una persona rica? Una persona rica hace lo siguiente. Los ricos, nosotros, primero, trabajamos, ¿ok? Trabajamos bien fuerte, eso sí, esos son muy trabajadores. Todo emprendedor muy trabajador. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Comenten con un 5 quiénes son trabajadores emprendedores. Listo, entonces, después ahorramos. Ese ahorro lo que nosotros hacemos es buscar una forma de poder invertirlo. Entonces, invertimos el dinero, esa inversión en el futuro se convierte en un activo y nosotros, al tener un activo, dejamos de trabajar. Y hacemos lo que hacemos algo que es por pasión. Entonces, esto es la ruta que ustedes tienen que seguir. ¿Cuál prefieren? ¿Convertirse en esclavos o prefieren dejar de trabajar y hacer lo que a ti más te apasiona? A ver, comenten en el chat. ¿Qué prefieren? ¿Hacer lo que te apasiona o ser un esclavo? Listo, entonces son dos cosas totalmente diferentes, por las cuales ustedes tienen que ver, ¿no? ¿Cuál les va mejor? Pero ¿cuál es la idea de esto? Es que se dan cuenta, si ustedes siguen los pasos que yo les estoy enseñando, en algún momento van a dejar ese trabajo que no te gusta en este momento. Porque yo sé que la gran mayoría está en un lugar, en un ambiente donde no les gusta, donde no les gusta recibir órdenes, no les gusta su horario de entrada, no les gusta que a la semana no tengan esa libertad de tiempo para pasar con su familia. No les gusta el ambiente donde están por un montón de cosas. Pero acá está la solución.
Por eso les dije, conecten a la mayor cantidad de gente posible porque el entrenamiento que les voy a dar en este momento va a ser de otro nivel. Nadie se puede perder esta capacitación. Nadie, 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 absolutamente nadie. Así que vayan promoviendo todavía porque apenas estamos arrancando. ¿Ok? Apenas estamos arrancando. Listo, entonces, ahora sí vamos a la siguiente parte. Todos apuntaron eso, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir a la siguiente parte. Listo, vamos sobre este cuadro que yo les voy a enseñar el día de hoy. Igual, este cuadro, a ver un momento, necesito cambiar. Listo, este cuadro se trata de las personas pobres y este cuadro es para las personas ricas, ¿ok? Rico, pobre. Los pobres normalmente siguen este círculo. Cuando tú estás en un colegio, cuando tú vas a la universidad, o bueno, apenas terminas tu secundaria, ¿qué es lo que te dicen tus padres? Lo común, ¿verdad? ¿Sabes qué? Terminas el colegio, vas a un instituto, vas a una universidad, terminas, te gradúas, vas a tener un empleo. Normalmente este empleo, ¿qué tiene que ser? Seguro. Tú tienes un empleo y lo ven como ya un seguro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, de acuerdo a la especialidad que estudian, ya sea ingenieros o bueno, etcétera, abogados, lo que sea. Entonces tú vas a tener un sueldo, ¿no? Entonces son 2.000, 3.000 soles que voy a ganar, es bastante dinero. Pero es bastante dinero de acuerdo al círculo que tú tienes. Entonces imagínate tú estar en un círculo que ganan 10.000, 20.000, 30.000, pues ese ingreso no va a ser un ingreso bueno en realidad, pero de acuerdo al círculo que nosotros manejamos, que son personas que también se dedican a lo mismo, que la masa hace lo mismo, es más, el 95% de las personas siguen esto, ¿ok? El 95% de la población mundial sigue esto. Con mentalidad pobre lo que busca es tener un empleo. ¿Y por qué quieren tener un empleo? Porque quieren tener algo seguro. Pero gracias a Dios, gracias a la pandemia, nosotros hemos podido demostrar que un empleo no, wow, 425 personas conectadas en este momento, 26, estamos rompiendo récords, equipo. No existe otro líder que conecta tanta gente como yo lo hago, literal. Y bueno, sigan promoviendo, pues tenemos que superar las 500 personas, ese es el reto, es el reto. Listo, muy bien, les solicito. Entonces, el 95% de las personas de la población mundial lo que buscan es tener un empleo. Ese empleo para ellos es algo seguro. Obviamente, ¿por qué? Porque sus padres, su familia, les están programando la mente siempre. Les están programando la mente siempre. Tienes que tener un título para tener algo seguro. Tienes que tener un título para si tú no estudias, no vas a ser nadie en el futuro. Eso es lo que ellos te dicen, es lo que entra para tu mente. Pero normalmente esto se les aconseja a las personas que son inteligentes y que tienen notas entre, bueno, en Perú sería entre 17 a 20, ¿no? En otros países creo es del 1 al 10. Entonces, esto de acá, de círculo de mentalidad de pobreza, normalmente se les enseña a las personas que han tenido las mejores notas. ¿Por qué? Porque quieren que sea el mejor especialista en su área. Es por eso que toda persona inteligente siempre va a tomar este camino de tener un empleo, ser el mejor de su rubro, o bueno, de lo que estén haciendo, ya sea cualquier especialidad, ser el mejor, el número uno, para tener un buen empleo, un buen puesto, donde le paguen como el mejor y listo, y tenga algo asegurado para todo su futuro. ¿Sabes? Normalmente, ¿qué hacen las personas que no son tan inteligentes? Pues hay algo que hacen que es buscar tener un negocio y ser su propio jefe. Y listo. Y luego tener más inversiones y más inversiones y más inversiones y más inversiones. Entonces, ¿por qué creen que de repente ustedes van a conocer que los que no eran tan inteligentes en su salón, hoy por hoy tienen negocio y les va mejor que a los que han tenido buenas notas en el colegio, ¿ok? Que de repente no tienen el estilo de vida que ellos están teniendo? Simplemente por ello, porque es diferente tú ser empleado de alguien, trabajar para alguien más, y es diferente que tú te crees tu empresa y que pues te conviertas en inversionista y de esa forma tú empiezas a tener tu propio negocio. Es totalmente diferente. Entonces, acá hay algo que vamos a pasar y que les voy a enseñar. Normalmente, nosotros tenemos esa mentalidad, ¿no? Gracias a que nos programa nuestra mente. O sea, nosotros ya venimos programados para esto. Obviamente, podemos ser buenos estudiantes, pero no podemos identificar los patrones del dinero. Y en este momento yo les estoy enseñando algunos patrones del dinero. Y acá vamos con los militares, algo que ustedes van a entender mejor que cualquier otra persona. Así que ustedes lo entienden, excelente. A todos los militares les voy a hacer millonarios yo en esta empresa. Listo, a ver. Entonces, eh, primero vamos a ir con esto, con lo interno, ¿sí? Primero vamos a ir con esto.
Céntrense en esto primero, luego lo de afuera. Entonces arrancamos. Miren, normalmente esto es la educación tradicional, ¿ok? Esto es la educación tradicional. La educación tradicional nos dice que nosotros tenemos que trabajar, ¿ok? Ser, por ejemplo, ¿no? Yo, para tener un producto, para tener una parte legal, un sistema de comunicación, flujo de dinero, primero céntrense en esto. Entonces, por ejemplo, la parte legal, allá afuera, la educación tradicional, en la parte legal, ¿qué sería? Abogados. La parte de sistemas serían los ingenieros. En la parte de comunicación, ya sea marketing, bueno, comunicación, etcétera. Flujo del dinero. ¿Quiénes son los contadores, los administradores, verdad? Hay especialidades. O sea, esto es la educación tradicional. Está dentro de esta pirámide que yo le estoy dibujando. Tanto que odian tanto que odian las pirámides, ustedes se encuentran dentro de una pirámide según la educación tradicional. Entonces, un producto, una parte legal, eh, la parte de los ingenieros, los comunicadores. Listo, equipo, acá estoy todavía. Se me acaba de ir de un dispositivo el internet. Estoy volviendo a conectarme, ¿sí? Un momento. Listo, perfecto. Entonces ahora sí arrancamos. Ahora sí me logran escuchar. Confirmen a ver con un 7-7, ahora sí. Confirmen, confirmen. Listo, muy bien. Entonces, mmm, listo, excelente, arrancamos. Entonces, dentro de esta pirámide tenemos todas las especialidades, lo que nos enseña la educación tradicional. Ahora, nosotros lo que tenemos que aprender es que si tenemos, ahora sí vamos a incluir, voy a borrar esto, en un momento necesito borrar todo esto. Bueno, ni siquiera puedo borrarlo, creo, porque acá la configuración me sale diferente. Ya, a ver, voy a intentar borrar, ¿sí? No, y lo empeoré. ¿Dónde está el borrador? Ya listo. Entonces, vamos a, les voy a seguir enseñando. Ahora sí, ya véanlo todo el cuadro. Esto es algo que les va a funcionar a ustedes. Normalmente nosotros como militares, ni bien ingresamos, no, yo también he sido militar, he hecho servicio militar 2 años en la Fuerza Aérea, entonces normalmente, ¿qué es lo que hace un militar o un policía? Ni bien ingresa, nos enseña, a ver, quiero que me confirmen si es que logran ver, no logran ver pantalla, ok, ahorita voy a compartir la pantalla, no se preocupen, ahorita compartimos la pantalla. Voy a dejar esto y compartimos pantalla. Ahora sí. Listo, entonces ahora sí pueden ver el cuadro, porque ya también en otro dispositivo me sale. Listo, entonces miran, los militares, los policías, ni bien nosotros ingresamos, ¿qué es lo que nos enseñan primero? Que nosotros tenemos una misión, tenemos un equipo de trabajo y al tener una posición, tenemos liderazgo. Entonces, un empresario, un empresario es lo mismo. Nosotros como emprendedores tenemos que entender todo esto. Como emprendedores tenemos que entender todo esto. Nosotros tenemos una misión. La misión
es sacar la mayor cantidad de millonarios posibles en este negocio. ¿Ok? Es nuestra misión. Imagínense que nosotros estamos en un barco y ese barco tiene que salir a salvo y tenemos que sacar todos vivos, ya, ok, entonces, pero tenemos un equipo. Dentro de ese barco hay un montón de especialistas, ¿verdad? Ya sea los ingenieros de, bueno, no sé qué, pero imagina, hay un montón de especialistas para cada área, para cada cosa que necesitamos para el barco, hay especialistas. Entonces, ¿quiénes son esos especialistas? Ellos. Si yo tengo una empresa, yo tengo que tener mi abogado, tengo que tener mi contador, tengo que tener mi comunicador, tengo que tener, dentro de mi empresa, tengo que tener los ingenieros, tengo que tener absolutamente todos. O sea, nosotros como empresarios necesitamos de todas las personas que son especialistas para que trabajen. Entonces, por ejemplo, yo no soy abogado, pero ¿qué hago? Yo puedo asesorarme de ellos, ¿ok? Puedo aprender, por ejemplo, el lenguaje, por ponerlo así, podemos aprender el lenguaje de ellos. Yo no soy ingeniero, pero yo puedo aprender su lenguaje de ingenieros. Yo no soy comunicador, no soy contador, pero puedo aprender algo de ellos y yo puedo contratarlos a ellos para que trabajen conmigo. Entonces es más fácil de interpretarlo. Entonces nosotros tenemos una misión, hacer crecer el negocio y lo vamos a hacer con un equipo de trabajo que van a ser todos los que están de la pirámide. Y obviamente yo como liderazgo voy a hacer sobresalir el negocio. Ya este negocio del sistema de redes de mercadeo es igual. Yo necesito, por ejemplo, de un equipo de trabajo. Entonces yo como líder necesito del equipo de trabajo de toda mi organización. Todos ellos ahora forman parte de mi equipo y vamos a llegar lejos con el liderazgo. Y tenemos una misión, sacar la mayor cantidad de millonarios posibles. Entonces, ya que ustedes van entendiendo esto, lastimosamente les voy a decir que hay algo que pasa y que ahora sí ya, esto fue la capacitación y vamos con la mentoría, porque nosotros tenemos un grave problema, que es un cuadro que les va a llamar mucho la atención. En este cuadro, nosotros tenemos personas que ya, digamos, los que están, se llaman los que se lo saben todo en este cuadro. ¿Por qué se lo saben todo? Porque tenemos personas que ya, por ejemplo, tú les presentas el negocio y te van a decir, ah, yo ya sé, o vas a tener líderes en tu organización que, ah, yo ya sé, o yo ya le dije, al menos yo he escuchado bastante de mis líderes decir eso, no, yo ya le dije, o yo ya sé eso, que no quieren dejarse enseñar. Entonces, si ustedes van a hacer redes de mercadeo, hay algo que entiendan y son en este cuadro que les voy a enseñar. Nosotros no queremos gente en este negocio que lo sepa todo. No nos sirve ese tipo de personas, porque como ya se lo saben todo, van a querer hacerlo todo a su manera, van a querer hacerlo todo a su manera. Por eso es que tenemos nosotros en este momento golds plantados, platinos eternos, diamantes eternos y etcétera. Tenemos eternos porque ellos se lo saben todo. Y como son vasos de agua llenos, llegó su tope. Si tú eres como ellos, como que el que supuestamente se lo saben todos, entonces eres un vaso de agua que ya llenó y por lo tanto ese es tu límite. Y es por eso que no crece más, porque ese es tu límite. No vas a dejar, no, tú no quieres aprender más y por lo tanto no vas a aprender mejores habilidades para que tú vayas subiendo escalón, escalón al éxito. Entonces no queremos ese tipo de gente. Y es más, yo no trabajo con ese tipo de gente. La gente que ya me dice, ya yo lo sé, o ya yo dije, yo hablé, no nos sirve en este negocio. Ok, otro tipo de personas que no tienes que buscar en tu red de mercadeo. No estamos gente con ego, ¿ok? Gente que no es enseñable no te sirve en tu red de mercadeo. Así que no estés intentando hacer millonario este tipo de personas. Otras personas que en nuestra red de mercadeo no nos sirve es la gente que está cómoda. No nos sirve la gente que está cómoda. De repente ustedes van a presentar el negocio y ustedes están rogando para que gente como que te diga, no, mira, yo estoy contento con lo que gano y con lo que tengo. Ya no, ¿para qué más? Esto es para los muchachos o esto es para los jóvenes. No, tampoco necesitas ese tipo de personas. Pero la gente que está cómoda, va a estar, tú le dices, vamos al evento, no va a ir al evento. Dice, vamos a la capacitación, no va a ir a la capacitación. Entonces, vamos a la convención, no va a ir a la convención porque ya está cómoda. Entonces, tú no puedes hacer un millonario a alguien que ya está cómodo. No puedes hacerlo millonario. Y el mayor problema que tenemos en este acá, que es tan cómodo, normalmente son la gente que aceptó, o sea, la gente que aceptó el fracaso. Ahí está la gente. Entonces, ¿para qué vamos a intentar hacer millonarios a la gente que ya aceptó su fracaso? Ustedes pueden conocer un montón de gente en este mundo que tú vas a decir, ah, no, mira, yo ya estoy viejo, eso ya no me sirve, yo no sé mucho de aplicaciones móviles, yo no sé de esto. Entonces,
no nos sirve. No nos sirve. No nos sirve gente que esté cómoda con lo que tiene. Esa gente que está en su zona de confort no te sirve como prospecto en tu negocio. No pierdas el tiempo con ellos. Así que yo te recomiendo y te digo desde ya que tú estás perdiendo tiempo con ese tipo de personas. No te conviene tenerlo en tu negocio. Entonces, también vas a tener personas, ya yendo al otro cuadrante, ¿no? Acá es como que el cuadrante pobre, digamos, que no vas a hacer crecer una red de mercadeo. Entonces, nosotros necesitamos, bueno, al final les voy a ir comentando, necesitamos de las personas que no tengan nada de estos requisitos, ¿ok? No necesitamos de la persona que ya piense que se lo sabe todo, ni necesitamos a las personas que están cómodas con lo que ya tienen. Y necesitamos personas que también tengan esa, o sea, su punto de vista, esperen, se me fue el esto. Un momento, se me fue el, ya listo. Entonces necesitamos las personas que tengan tiempo, ¿ok? Que no se pongan excusas con el tiempo. Porque hay gente, por ejemplo, mi caso, yo estudiaba de 7 de la noche a 7 de la mañana, perdón, trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana y también trabajaba en la tarde de 1 a 3 de la tarde y estudiaba de 10 a 12, perdón, de 8 a 12. Entonces yo sí no tenía tiempo, yo no tenía tiempo, pero yo veo gente que trabaja 8 horas y no tiene tiempo para el negocio, pero tiene tiempo para otras cosas, perder su tiempo. Entonces, si tú no tienes gente que te diga, al menos yo tengo 3 horas y yo sé que voy a hacerlo este negocio de forma profesional, entonces prácticamente también estás perdiendo tu tiempo ahí. No te sirve ese tipo de personas. Tú necesitas personas en tu equipo que ellos digan, no, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a esforzar para, para poder hacer crecer este negocio, pero voy a dedicarle tiempo. Las personas que sí tienes que tenerlas en tu negocio son la gente que está dispuesto a ganar, la gente que quiere ganar dinero. Con esas personas es las que tienes que trabajar. Con las personas que tienes, no, yo sí quiero ganar dinero. Y por lo tanto, esas personas normalmente, ¿dónde están? Que no te ponen excusas, que no se rinden a la primera, porque en este proceso, créanme, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. ¿Y por qué va a ser muy difícil? Porque es como cualquier otra cosa, ¿no? Allá afuera, de que, por ejemplo, espérense, me fue el audio. Les van a decir, no, esto no funciona. Y ellos van a decir, wow, y se rajan. Dicen, eso no sirve, y se rajan. No tienen la mentalidad. ¿Y saben por qué no tienen la mentalidad? Y antes de pasar con esto es porque acá hay otro pequeño problema que les voy a poner acá. Porque ellos quieren agradar a todo el mundo. Y tampoco necesitamos las personas que quieran agradar a todo el mundo. Por ejemplo, hay personas que por agradarles a todo el mundo es que son el resultado del pensamiento colectivo. O sea, si las personas dicen, si sus padres le dijeron no, ellos no. Sus padres le dijeron sí, sí. Si sus amigos le dijeron no sirve, no sirve. La gente, ok, la gente que quiere agradar a todo el mundo no te sirve en este negocio tampoco. ¿Por qué? Porque ellos van a preferir quedar bien con sus amigos, van a preferir quedar bien con sus padres, van a preferir ser el resultado del pensamiento colectivo, porque, por ejemplo, la gente allá afuera les van a hacer creer de que ellos están tomando el camino equivocado. ¿Y qué van a hacer? Se van a rendir. Entonces, no nos sirve ese tipo de personas también en este negocio. Estamos el tipo de persona que quieran ganar a costa de todo. Nosotros necesitamos de la gente que quiera ganar a costa de todo. Entonces, por ejemplo, imagínate la gente que ingresa a este negocio y dice, no, yo sí quiero ganar dinero. Yo sí quiero ganar dinero. Entonces, recuerden, 4 puntos. Existen personas, ¿ok? Que ya se lo saben todo. No necesitamos de la gente que está conforme con lo que tiene. No necesitamos de la gente que quieren agradar a todo el mundo. Necesitamos nosotros, voy a cambiar de color, de las personas que quieran ganar dinero. De ellos necesitamos para hacernos millonarios. No necesitamos de estos 3. A ver, un momento. No necesitamos de los conformistas, ni los que quieran agradar, ni los que no quieren aprender. No necesitamos de esos líderes.
Nosotros, en nuestra red de mercadeo, miren, 455 personas conectadas aprendiendo. Excelente. Nosotros necesitamos de la gente que quiera ganar, porque la gente que quiera ganar dinero, o sea, los que se van a hacer millonarios en este negocio, lo van a hacer a costa de todo. No importa lo que le digan los padres. Yo conozco mucha gente que en este momento, yo sé que les han botado de su casa incluso porque tomaron la decisión de hacer Omega. Yo conozco personas que les botaron de su casa, conozco personas que en pleno evento se levantaron y el público les dijo, eso no sirve. Yo conozco personas que su familia se opuso, conozco personas que sus mejores amigos los bloquearon, incluso eso también me pasó a mí, pero a costa de todo, nosotros nos mantenemos firmes, porque tenemos la mentalidad de ganador, la mentalidad de ganador. Entonces, los ganadores y los campeones nos diferenciamos por una cosa, que los ganadores llegan a algo, ganaron una sola vez y se conforman, pero los campeones ganamos y necesitamos ganar más y ganar más y ganamos una y otra y otra y otra y otra vez. Y ahí es donde campeonamos. Ok, existe entonces, no solo somos ganadores, nosotros tenemos que ser campeones. Nosotros ganamos una, tenemos que ir por la otra, ganamos por otra vez, tenemos que ir a ganar más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, les vuelvo a decir, en su red de mercadeo, no necesitamos la gente que no quiera aprender, ¿ok? No les sirve en su red de mercadeo, no les sirve en su equipo. No necesitamos de la gente que no quiere aprender, no necesitamos de los conformistas. Si tú tienes gente conformista en tu negocio, no trabajes con ellos, no pierdas tiempo, simplemente no pierdas tiempo. Y no necesitamos de la gente que le quiera agradar a todo el mundo, que al final ingrese a tu organización y por agradar a sus padres y por agradar a su familia, se va a ir del negocio. Entonces no nos sirve ese tipo de personas. Nosotros necesitamos trabajar con la gente que quiera ganar. Y yo quiero saber en este grupo quiénes son los que quieren ganar dinero, quiénes son los que están dispuestos a sacrificar lo que se tenga que sacrificar por ganar dinero. ¿Quiénes son? Miren, que pocos, de verdad, muy pocos, muy pocos. Muy pocos. ¿Quiénes son las personas que están acá por ganar dinero? Pase lo que pase, se van a mantener firmes. No importa lo que la gente le diga, no importa por los rechazos que ustedes tengan todos los días, no importa por los sacrificios que tengan que hacer de levantarse más tarde, de levantarse temprano, de acostarse más tarde, no importa si tengan que sacrificar no comer algunos días, no importa que tengan que sacrificar mejores amigos, mejores amigas, no importa si tienes que sacrificar dormir algunos días en la calle, eso me ha pasado a mí, no importa. ¿Quiénes son la gente que sí va a sacrificar? Los que están acá por ganar. Listo, muy bien, equipo, esto es una locura, de verdad hemos llenado esta sala con más de, ¿cuántas personas? Más de 439 personas tenemos en este momento que están aprendiendo sobre liderazgo. Y miren, la parte más importante que les quiero enseñar de una red de mercadeo para todos es que una red de mercadeo no necesita de mucho dinero, ¿no? Si se dan cuenta, el beneficio de una red de mercadeo es de que la inversión es muy baja. La inversión es muy baja. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algún millonario, empresario en el sistema tradicional que haya invertido $500 o $100 y hoy sea millonario? No, no existe. No existe, simplemente no existe. Una red de mercadeo tiene la ventaja de que ustedes con muy bajo capital pueden hacerse millonarios. Pueden hacerse millonarios. Pero lastimosamente, ahí está el gran problema de todo esto, que al ser una inversión muy baja, que al ser una inversión de, imagínense, ¿quién se hace millonario? Yo invertí $100 y me hice millonario. Yo invertí 100 y prestándome todavía. Entonces, la ventaja de las redes de mercadeo es que ustedes pueden hacer un negocio millonario con muy bajo capital. Pero ustedes, como no les cuesta, ¿qué son $100? Como no les duele lo suficiente, no trabajan lo suficiente, porque ustedes saben, subestiman el negocio. Ustedes subestiman el negocio. Ustedes lo que piensan es lo siguiente. Ustedes tratan al negocio como centavos y van a cobrar centavos. Acuérdense de lo que les digo. Si ustedes toman a Omega como centavos, van a ganar centavos. Pero ustedes a Omega lo trabajan como un negocio millonario, se van a hacer millonarios. Y les vuelvo a repetir, ¿qué prefieren? ¿Tomarlo como centavos o tomarlo como millones? ¿Quién se va a hacer millonario?
Declárenlo en este chat. ¿Quiénes son las personas que se van a hacer millonario conmigo? Declárenlo en ese chat. Yo me voy a hacer millonario, yo me voy a hacer millonario. Todos escriban en ese chat que ustedes todos se van a hacer millonarios. A ver, vamos a promover al máximo esto. Ahora sí me encanta cómo estamos trabajando en este momento. Declárenlo en este grupo quiénes se van a hacer millonarios. Y esto, miren, en este momento tenemos un montón de millonarios que todas estas personas que están aprendiendo en este momento se van a hacer millonarios. Estamos aprendiendo sobre educación financiera y cómo convertir este negocio en millones de dólares y tenemos nuestros próximos millonarios. Listo, muy bien, tenemos que declarar, yo me voy a hacer millonario, 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 todos. Excelente, muy bien. Entonces les vuelvo a decir, este negocio no es un negocio de centavos, este negocio es un negocio de millones, pero tienen que tratarlo como si fuera de millones para que te hagas millonario. Muchos subestiman. ¿Por qué? Porque es diferente trabajar con una cuenta de $100. Yo les hago una consulta. Si ustedes en Omega, su cuenta principal estaría en $50,000, ¿cómo trabajarían? ¿Trabajarían con la misma dedicación que lo hacen con su cuenta de $500 o $100? ¿Trabajarían igual? La respuesta es no. Trabajarían súper enfocados. Estarían todos los días dedicados al negocio. Estarían con hambre. Y acá les voy a contar algo. Sobra alimento, sobra condiciones, les falta hambre, hay dinero, les sobra mentalidad, tienen las condiciones, todos tienen un celular, la gran mayoría debe tener una computadora, la gran mayoría tiene que tener un techo, la gran mayoría vive en la casa de sus padres, les pueden dar de comida y todo, no les falta nada, les sobra condiciones, les falta hambre, eso es lo que les falta. Por eso es que se conforman, llegan a Silver, se conforman, llegan a Gold, se conforman, llegan a Platino, se conforman, llegan a Diamante, se conforman. Por eso, porque les sobra. Yo les hago una pregunta, ¿qué compromiso tiene una persona que tiene de 18 años a 23 años que vive en la casa de sus padres? Nada. No tiene hijos, no tiene esposa, no tiene responsabilidades. Gana $1,000, $3,000, $2,000, se preguntan, ¿qué hago con tanto dinero? ¡Pum! Se estancan. Porque nunca han tenido una mentalidad millonaria. Yo les digo algo, para mí cobrar este cheque como diamante negro no es nada. Para mí no es nada. Yo tengo unas edades cada vez más grandes porque tengo una visión cada vez más grande de este negocio. Para mí, sinceramente, no es nada. Por eso es que ustedes van a ver que yo hago las giras más grandes, los eventos más grandes. Yo trabajo como asociado en este momento. Seguimos entrenando equipo. Todos los días yo tengo un entrenamiento nuevo con cada equipo de mis organizaciones. Pum, pum, pum. Todos los días. Reuniones con los líderes principales, capacitación, evento, todos los días. Yo trabajo como asociado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, un rango cada vez más alto, la responsabilidad es mayor, el trabajo es más fuerte. Tienen que entender eso. Mientras tú golpeas un fierro, mientras más caliente está, es cuando más moldeas. El hierro, mientras más golpeas, más puedes moldearlo. Este negocio funciona de tal manera. Imagínate que es hierro. Mientras más trabajes, más formas hay de moldearlo. Te moldeas tú, se moldea el negocio. Pero tiene que ser trabajo fuerte. Yo sé que ustedes acá están con la mentalidad, no, pero me dijeron que una red de mercadeo es un trabajo inteligente y por lo tanto yo no voy a trabajar mucho, no voy a trabajar de forma inteligente y voy a ganar dinero. Sí, ok, es trabajo inteligente, es cierto, es una forma de capitalizarnos más rápido, pero necesita trabajo duro para poder lograr grandes cosas. Eso es lo que tienen que aprender. Entonces, una red de mercadeo tiene una ventaja, es cierto. ¿Por qué? Porque de repente toda empresa lo que necesita es hacerse marketing y paga millones de dólares por hacerse marketing. Y ahora nos están pagando a nosotros comisiones por hacerle marketing a la empresa. Entonces es una forma de cómo ustedes pueden ganar en lugar que les pagan a los paneles solares, en lugar que le pagan a la televisión, en lugar que le pagan a la radio, en lugar que le pagan, etcétera, páginas de Facebook, les están pagando a ustedes por hacerle marketing a la empresa. Entonces imagínense, si ahí se gasta millones, a ustedes también les pueden pagar millones. Y eso la gran mayoría no cree.
porque dicen, "Ay, ¿cómo es posible que se pueda ganar tanto?" O sea, hay gente que está haciendo la red de, digamos, acá en Omega, pero todavía no entienden cómo es posible que nosotros podemos ganar tanto dinero. ¿Cómo es posible eso? Yo sé que muchos están preguntando y deben estar 2, 3, 4 meses. Es que es muy posible. Tienen que entender algo, que antes se tenía que pagar a la radio, pero ustedes ahora escuchan radio, ¿no? Spotify, YouTube. Antes se tenía que pagar a la televisión. La gran mayoría en este momento está mirando noticias y película con su cable. No, ahora todos tienen Netflix. La gran mayoría antes leía un periódico, ahora ¿quién lee un periódico? Para limpiar las lunas nada más sirven los periódicos. Entonces, como las cosas va evolucionando, entonces la forma de hacerse marketing, las empresas también han cambiado. Y por lo tanto, ahora es más inteligente hacer que las personas que adquieren el servicio puedan recomendar. Se llama marketing de boca a boca, el marketing de recomendación. Y de esa forma, en lugar que se paga a la televisión, a la radio, al periódico, nos pagan a nosotros comisiones. Es por eso que tienes que aprender esto y que incluso lo dije en el video de YouTube que hice con Marcelo, donde yo les dije, yo aprendí desde un principio que un trabajo, por más que yo me esfuerce, por más que yo llegue más temprano o salga más tarde, haga horas extra, yo voy a ganar igual. Como inicio el año, finalizo el año con el mismo sueldo, pero la gran diferencia que vender, que las ventas, yo puedo hacer en un día lo que mi trabajo puedo hacerlo en un mes. Entonces, esto es el negocio. Ese es el negocio. Por eso ustedes tienen que amar las ventas. Entonces, primer paso para tener una red de mercadeo inmensa. Primero, tienes que ser muy buen vendedor. Tienes que ser muy buen vendedor. Michael, a mí no me gusta hablar a la gente. Ok, entonces no existe un negocio que tú no tengas que hablar a la gente. En todos los negocios tú tienes que hablar a la gente. Como empresario tú tienes que tener cartera de clientes. Entonces, imagínate un negocio sin clientes. No es negocio. No es negocio. Así que tú tienes que amar las ventas, tú tienes que amar ser un buen vendedor, tú tienes que convertirte en un pro hablando a la gente, conociendo gente. En otras palabras, tienen que ser sinvergüenzas para hablar a la gente y conocer gente. Tienen que ser sinvergüenzas. Ya sea, por ejemplo, yo conozco gente que les hablan a los taxistas, que les hablan a los rapis, que presentan, o sea, todo lo que camina, presentan el negocio. Son muy buenos vendedores. Ok, segundo punto, yo tengo que aprender sobre liderazgo. Tienen que entender algo. Acá el liderazgo no es por posición, no es por posición. En un empleo sí, ¿no? Más tiempo, más prioridad te dan para que tú postules a supervisora, gerente, etcétera. Entonces, ahí sí es por posición, aunque no haya liderazgo. Pero acá es totalmente diferente. Acuérdate, la gente está por su propia voluntad, no está obligada. En el trabajo están obligados a hacerte caso. Acá están por su propia voluntad. Entonces, el liderazgo y el respeto no se paga, no se compra, se gana. Apréndete eso. ¿Ok? Todos los rangos tienen que aprender eso. El liderazgo no se compra ni puedes pagar porque la gente te siga. Se gana. El respeto y el liderazgo se gana. Ustedes tienen que ganárselo, pero lo van a hacer a punta de ritmo de trabajo, a punta de que ustedes sean los que se alombren el equipo y se pongan a trabajar y saquen el negocio cada vez más hacia arriba, hagan crecer el negocio. ¿Ok? Entonces, tienes que ser buen vendedor, tienes que aprender liderazgo. Son principios que de verdad van a hacer crecer bastante tu negocio. Entonces, equipo, acá finalizamos con todo el entrenamiento.